Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muchachos. Bueno, muchachas, vamos continuando con nuestra materia de Historia de México 1. El día de hoy, bueno, ya vamos a entrar prácticamente con nuestro quinto tema, es decir, el tema ya de lo que es el Valle de México, ¿va? Ok, bueno, antes que nada, bueno, vamos metiéndonos un poquito precisamente a lo que es el Valle de México. El Valle de México, bueno, que es un territorio que todavía se sigue, del cual se sigue hablando todavía lo que es en nuestro país en la actualidad. Si recordemos por ahí todavía algunos diputados y demás, o en las noticias se llega a escuchar precisamente esta frase del Valle de México, ¿va? Entonces, bueno, el Valle de México básicamente era una región geográfica, es decir, una zona espacial, una zona específica del espacio de nuestra República Mexicana. Esta se va a encontrar precisamente lo que es en el centro-sur de lo que es precisamente la República Mexicana. Va a comprender prácticamente a tres lagos, el lago de Texcoco, el lago de Xochimilco y el lago de Chalco. Básicamente a eso se refiere prácticamente lo que es el Valle de México. De hecho, aquí tenemos una imagen muy más o menos somera de lo que es lo que se consideraba precisamente el Valle de México en la época precisamente en la que nosotros vamos a estar trabajando. Ok, vámonos por puntos, muchachos. Vamos revisando cada uno de estos puntos para ir conociendo un poquito más de lo que es la historia de esta etapa, ¿va? Vamos con el primer punto. Dice, la mayoría de las ciudades valle estaban bajo el dominio de linajes nahuas. Ok, vamos comprendiendo primero. Nuestro Valle de México, este territorio del que ya hablábamos precisamente, que comprende estos tres lagos, bueno, se encontraba dividido por lo que se conocía como ciudades, bueno, lo que nosotros conoceríamos más bien como ahora como ciudades. Eh, en esta época, bueno, los náhuatl utilizaban precisamente un término que se le conoce como altepetl. El altepetl no es otra cosa más que un concepto que hace referencia a ciertos espacios muy mínimos que comprende precisamente a cada una de las culturas. Nuestro Valle de México se va a encontrar dividido precisamente por distintos altepetl, perdón. Sí, entonces los españoles, bueno, después les van a llamar barrios, pueblos ciudades, como en este caso, ¿va? Entonces, bueno, básicamente a eso se refiere. Todas estas ciudades se encontraban precisamente bajo el dominio de lo que es un linaje. Cuando hablamos de linaje, es decir, de una de las razas de esta época, los nahuas, ¿va? Entonces, a eso se refiere. Cada uno de estos, es decir, cada uno de estos Altepetl era dirigido por un tlatoani o rey, quien tenía a su cargo jueces, recaudadores y administradores. Haz de cuenta, básicamente el Valle de México se encontraba precisamente con lo que es un tlatoani principal o rey principal, es decir, como si habláramos de ahora, diríamos que es como un gobernador. Este gobernador, a su vez, tenía precisamente distintos administradores y a otros tlatoanis dentro de cada una de esas ciudades o de cada uno de esos altepetl, ¿va? Estos obviamente le iban a responder precisamente al tlatoani mayor o al tlatoani principal. Eh, a su vez, bueno, estos tlatoanis tenían pues sus administradores, sus recaudadores y demás que se encargaban precisamente de recaudar todos los impuestos, esclavos y demás, y de responderle precisamente al tlatoani principal que se encontraba precisamente en la ciudad de Tenochtitlan. ¿Va? Seguimos. Como ya lo habíamos mencionado, había alianzas de alguna manera ya desde lo que es desde el declive de lo que es el imperio maya, como ya lo habíamos mencionado. Sin embargo, bueno, había una que estaba por encima prácticamente de todas las demás. Es decir, era como si fuera la que dominara por encima de todas las demás. Esta precisamente estaba compuesta por lo que es Tlacopan, lo que era Texcoco, y bueno, lo que vamos a conocer precisamente como la ciudad de Tenochtitlan, o que la conocemos ahora como la ciudad de México Tenochtitlan. Eh, esta triple alianza, bueno, se encontraba precisamente unida, pero finalmente la que dominaba de alguna manera más entre todas, pues obviamente era la de México Tenochtitlan. Es decir, esta triple alianza precisamente obviamente eran una sola triple alianza, pero quien estaba a la cabeza de esta triple alianza precisamente eran los de México Tenochtitlan, ¿va? Entonces, bueno, todo lo que es el Valle de México se va a encontrar dominado precisamente por esto, por esta triple alianza y por esta ciudad en particular. Ahora bien, en todas las ciudades o altepetl
nahuas había una división social. ¿A qué nos referimos con división social? Pues no es otra cosa más que una estratificación social, es decir, clases sociales. Dos de las principales, o más bien dos de las que se encontraban en esta época, precisamente es los pipiltin y la gente común o masewali. La del pipiltin sería entendido como la clase alta y los masewali sería entendido como la clase baja, es decir, la gente común, lo que nosotros llamaríamos ahora como el vulgo. Cada uno de estos obviamente tenía sus propios privilegios, cada uno tenía sus propias actividades, cada uno tenía inclusive su propia educación. De hecho, como lo vamos a mencionar precisamente en el punto que sigue. Dice, el tlatoani, es decir, el encargado de cada uno de los Altepetl, decidía la educación que cada joven iba a tener en los calpuli. ¿A qué se refiere con calpuli? De hecho, una disculpa, me brinqué precisamente ese punto. Entre los nahuas había una pertenencia a los calpuli. ¿A qué se refiere los calpuli? Los calpuli eran precisamente como una especie de grupo o familia o zona o barrio a los cuales nosotros teníamos que pertenecer. Si no pertenecíamos precisamente a nuestros calpuli, se consideraba precisamente como que éramos personas desterradas, que no teníamos como un lugar, ¿va? Esto, pues obviamente, para una persona de esta época, pues obviamente era algo bastante complicado y peligroso. Básicamente no tenías derecho a nada, no tenías ningún derecho, ¿va? Entonces, dentro de los calpuli, bueno, el tlatoani era el que se encargaba precisamente de... el tlatoani, perdón, una disculpa, estoy revisando mis notas para irles complementando la información. Entonces, bueno, dentro del calpuli, el tlatoani era el que iba a decidir, por ejemplo, si nosotros estuviéramos dentro de esta sociedad, pues bueno, el tlatoani iba a decidir si nosotros, los estudiantes o todos nosotros, quién de nosotros iba a asistir, por ejemplo, al Calmemac o al Tepochcali. ¿Va? Es decir, el tlatoani iba a revisar precisamente nuestras habilidades, características y demás para decidir hacia cuál de los dos centros de estudio. El Calmemac y el Telpochcali eran los dos centros educativos que se encontraban de manera de más relevante en esta época. Cada uno de ellos se iba a encargar precisamente de una determinada estratificación social. Por ejemplo, si nosotros éramos de lo que era la gente de los nobles, es decir, o de la gente de la clase alta, pues bueno, íbamos a asistir a lo que era al Calmemac. El Calmemac pues era un centro de estudio que se encargaba precisamente de preparar a los hijos de los nobles, aquellos que iban a convertirse en guerreros o en su momento tlatoanis, es decir, como gobernadores o el área política de esa época. ¿Qué significa, por ejemplo, que nos hayamos convertido en guerreros? Bueno, la importancia precisamente del guerrero dentro de esta época va a ser muchísima. Es decir, ser un guerrero o ser un tlatoani dentro de esta época, bueno, va a ser precisamente, es como la clase más alta. Entonces, si nosotros, por ejemplo, pertenecíamos o éramos hijos de nobles, pues bueno, básicamente vamos a asistir a ese tipo de educación. Sin embargo, en el caso del Tepochcali, si nosotros éramos personas del vulgo común, pues bueno, íbamos precisamente a asistir a ese tipo de centros educativos, ¿va? Para aquí, pues obviamente se nos preparaba con muchísima información respecto a la historia, costumbres y demás, pero íbamos más como a ser agricultores, sirvientes y demás. Es decir, dentro de lo que son las actividades para la clase media, ¿va? Entonces, bueno. Esto va a ser muy relevante precisamente porque recordemos que es parte de lo que es el orden social. Otro punto importante, por ejemplo, dice, los mexicas llevaban a cabo sacrificios a los dioses. Ellos tenían dos dioses particulares. Uno es Tlaloc y el otro es Xipe. Cuando, por ejemplo, la ciudad de Tenochtitlan o la Triple Alianza en general
se encargaba precisamente de hacer la guerra a algunas de las ciudades, debido a que a lo mejor alguna de esas ciudades se negaba a pagar sus impuestos o porque se quería rebelar ante el dominio precisamente de lo que eran los nahuas. Bueno, había pues ciertas guerras y dentro de esas guerras pues bueno, había esclavos que se capturaban y demás, que se capturan vivos, y esos esclavos eran precisamente los que se les sacrificaban hacia a Tlaloc o a Xipe. Pero también teníamos personas que voluntariamente aceptaban ir y ser sacrificados para el honor y el honor principalmente, ¿no? De nuestro dios, del dios Tlaloc y la diosa Xipe. Bueno, eso va a ser parte de la cultura también muy común en esa época. Dice, para la época de la conquista española, bueno, la Triple Alianza con Tenochtitlan a la cabeza había logrado extender sus dominios hasta territorios de ambas costas. Bueno, aquí esto va a ser muy importante, muchachos. Aquí ya estamos dentro de lo que es la víspera de la conquista española, es decir, a unos pequeños años de la conquista española. Describir precisamente toda esta situación geográfica, social y política en la que se encontraba el Valle de México, precisamente nos ha ido preparando para eso. Es decir, para que vayamos como ubicando las razones por las que en su momento la conquista española va a ser va a ser fácil, principalmente para Hernán Cortés y bueno, pues sus hombres, ¿no? Ahora, recordemos entonces, basándonos en ese punto, recordemos, en esta época el dominio de la Triple Alianza y con Tenochtitlan a la cabeza, pues va a ser muy fuerte. Va a ir como ampliando sus dominios y demás. Sin embargo, bueno, pues eso no la va a salvar de que algunas ciudades pues se rebelen en contra de ello, de la dominación, ¿va? Dice, el dominio que tenía esta alianza es lo que genera precisamente la unión de algunas ciudades con los españoles para vencer a Tenochtitlan. Uno de los puntos importantes y principales que son buenos recapitular es precisamente que en la época en la que los españoles van a llegar precisamente va a haber o vamos a estar hablando de una época en la que algunas de las ciudades o altepets van a estar rebelándose continuamente hacia lo que es la dominación de los nahuas o de la dominación de la Triple Alianza. Esto va a llevar precisamente a que ciertas ciudades se unan en favor precisamente de lo que son los nuevos conquistadores, porque consideran que de esa manera, pues bueno, se van a librar del dominio del Tenochtitlan. Uno de los casos más interesantes, por ejemplo, que se ha rescatado en ese sentido, va a ser precisamente el caso de la Malinche, que conocemos como, posteriormente que conocemos como Doña Marina. Bueno, el caso de Doña Marina, por ejemplo, se menciona precisamente que ella no era propiamente del territorio de Tenochtitlan, entonces ella pertenecía precisamente a otra ciudad en la que ya de la que había sido vendida o ofrecida precisamente a los nahuas y demás. Entonces, por ejemplo, el caso de Doña Marina o la Malinche, como también la vamos a conocer, pues va a ser precisamente uno de los más claros ejemplos de cómo es que ciertos miembros de ciertas ciudades pues se van a unir con los españoles para lograr precisamente vencer este dominio. Entonces, esta parte que hemos ido revisando nos va a permitir ir comprendiendo mucho más todos los eventos históricos que se van a venir más adelante, que son precisamente entre ellos la conquista española. Si queremos revisar, por ejemplo, un poquito más respecto a todo lo que vamos a ir mencionando, va a haber un texto por ahí que vamos a estar, que yo les recomendaría, que es las cartas de relación de Hernán Cortés y algunos otros textos que por ahí van a ir saliendo mencionados, ¿va? En las cartas de relación de Hernán Cortés, por ejemplo, pues vamos a encontrar un poquito de la información de propia mano de Hernán Cortés sobre cómo es que encuentra lo que es el territorio mexicano cuando él llega a lo que es aquí, ¿va? Y lo que va recorriendo precisamente esos territorios. Ok, hasta aquí lo vamos dejando, muchachos. En un momento más vamos a estar ya entrando con lo que es, en nuestro siguiente video vamos a estar entrando precisamente con lo que es la conquista de Mesoamérica, ¿va? Hasta aquí lo dejamos. Recuerden tomar sus notas, apuntes y demás.